Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. En el episodio pasado de 2009 platicamos un poco, empezamos hablando de cómo estábamos en un viaje de amigos cuando pasó un suceso histórico. Y ahora voy a contar una historia de cómo estábamos en un viaje de amigos cuando pasó un suceso histórico. Ese era 2010, era febrero de 2010. Estábamos festejando el cumpleaños de un amigo nuestro en Acapulco, cuya familia tenía una casa, un departamento en Acapulco, y llenamos tanto ese departamento que los administradores del lugar nos dijeron que éramos demasiados y que no podíamos quedarnos a dormir todos ahí. Nomás para hacer una idea de qué clase de viaje fue ese. No voy a entrar en demasiados detalles por favor. Por vergüenza. Pero lo que sí les quiero comentar era, ¿no? Fue un fin de semana de estar así, ¿no? Unos llegaron el jueves, otros el viernes, pues yo estuve viernes, sábado y domingo ahí en Acapulco. Y me acuerdo domingo, el último día, antes de que, ¿no? Pues es nuestro último día, vamos a ir a la playita a relajarnos antes de agarrar el coche en la tarde, ¿no? Y se acerca una de las amigas, no una amiga mía, pero una amiga del chico del cumpleaños, y nos dice, oigan, mi mamá me dice que ya nos regresemos. ¿Cómo? Es que va a haber un tsunami. ¿Cómo que va a haber un tsunami? Sí, es que ya hubo un tsunami en Chile. Y va a haber un problema aquí y se va a venir para acá. ¿De qué estás hablando, no? La tachamos de loca, ¿no? Llegamos a la playa y ciertamente había amenaza de marea, bueno, la bandera de que no se metiera al océano porque el oleaje estaba muy fuerte. Luego nos enteraríamos que sí había habido un terremoto en Chile y que había causado un tsunami, el cual no se llegó a Acapulco, pero que sí había actividad muy fuerte, porque hubo un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter en Chile. Una cosa, con pocos precedentes modernos. Sí, es uno de los terremotos más fuertes jamás, de los que tenemos registro, ¿no? O sea, creo que está en el top 5 de los terremotos más fuertes de toda la historia, o el top 3, una cosa realmente aterradora. Y además, no sé si te acuerdas, además para acabarla de amolar, yo creo que mucha gente se asustó de más porque justamente un mes antes, en enero de 2010, había habido otro terremoto del otro lado, en el otro océano, en el Caribe, que destruyó básicamente a la nación de Haití. Sí, a la fecha se marca ese como uno de los indicadores de cómo se deterioró, cómo se degradó socialmente Haití, ¿no? Sí, o sea, hoy en día se habla de Haití como un estado fallido dominado por las pandillas, y puedes señalarlo lo puedes realmente rastrear a este evento porque, o sea, Haití nunca ha estado bien, tristemente, desde su independencia a finales del siglo XVIII. Pero la situación de Haití desde el terremoto de 2010 a 2025 ha sido una tragedia tras otra. Entonces fue un inicio de año muy raro con estos dos desastres naturales tremendos. O sea, el de Chile fue el más fuerte de los terremotos, pero el de Haití fue el que causó mucha más destrucción debido a las fallas estructurales e institucionales de Haití. Pero tan fue la cosa, así como un poco como chiste, para rematar esta anécdota. En esos meses, el presidente venezolano Hugo Chávez, que era una persona con opiniones muy mesuradas, como ustedes recordarán, salió a decir que eran pruebas de que el gobierno de Barack Obama estaba experimentando con una máquina de terremotos. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo justo iba a decirte que era una época que a mí me daba la calma de no tener esto de ahora de que la gente piensa que en septiembre tiembla. Ajá. Pero no lo es cierto. Ya teníamos este tipo de alucines. Sí, pues bueno. Así, literalmente eso fue enero y febrero, así que es una forma interesante de decir cómo empezamos este 2010. Muy buenos días, muy buenas tardes, o a la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy Daniel Varela. Yo soy Ulises de la Rosa. Y esto es A un Cuarto de Siglo, el programa donde vamos año con año descubriendo lo que ha sido el siglo XXI. Ya vamos
vamos en el 2010, ya vamos, ya llevamos una década de cubierta en este programa. Bueno, 2010 es un año que empieza como raro, creo. Uh-huh. Mencionas el par de terremotos que asoló el mundo, pero vayamos a nuestro tradicional recorrido. Ok, que empezamos desde lo más frívolo y nos vamos subiéndonos de tono, ¿no? Eso es. ¿Qué teníamos en la música? La música, el programa pasado hablamos de esta onda a la que ahora los críticos de música le llaman el recession pop. Ajá. ¿No? Y estamos, está eso en todo lo que da. ¿Cómo lo definirías? Kesha, ok. con signo de dólar. ¿Qué dólar sign? Ajá. Déjame hacer una nota pequeña. Ajá. Kesha, a su manera, es una víctima un poco como Britney. Sí, no, la historia de Kesha es trágica. Y creo que cuando hablemos del fenómeno dentro de muchos años del Me Too, Ajá. creo que es muy importante retomar a Kesha. Sí, es verdad. Pero ahorita Kesha es el símbolo de la fiesta sin fin, ¿no? De las no consecuencias, ¿no? Yo la recuerdo como la época de los lentes que no servían. Ajá, sí. Estas cosas plásticas que tenían una suerte como de persiana, sí. Pero que no tenían forma de ver para afuera. No sé si de este año también es un grupo llamado LMFAO. Sí, también son es justamente esta época. Sí. Pero sí, era música de desmadre, que no se caracterizaba por un contenido muy profundo, ¿no? No, para nada, ¿no? Pero eso era la onda, ¿no? Lo que platicamos la semana pasada, que era esta idea de que es música que estaba haciendo en Estados Unidos de una juventud que sentía que los habían dejado en la calle, ¿no? Mira, LMFAO es un poquito después, pero quizá es todavía el coletazo de este suceso. Sí, claro. Hay un dueto del LMFAO y Kesha, entonces por eso ok. O sea, hicieron un dueto en algún momento. Por si no tenía suficiente borrachez en una sola artista, se juntaron los dos en una superfusión de borrachez y destrampe. Claro que sí, y colores, muchos colores. Y colores, sí, eso también es muy colorido todo, ¿no? Muy saturado todo, ¿no? También, ¿no? La época de Pitbull, ¿no? Cuando Pitbull tenía un hit cada año, ¿no? ¿Te acuerdas que no había manera de prender el radio sin escuchar a Pitbull o ir a la farmacia o nada? Honestamente, yo pienso en nuestro amigo Roberto. ¿Por qué? O sea, que no pare la fiesta. Cierto. Don't stop the party. A nuestro amigo Roberto, en sus años más destrampados, le encantaba esa canción. Entonces, yo oigo a Pitbull y pienso en nuestro amigo Roberto. Hasta el queque en el Bulldog. El Bulldog, Dios mío. No pensé que fuéramos a llegar hasta allá. Pero yo no pensé que saliéramos de esa época. Bueno, justo creo que eso es un síntoma de lo que decíamos antes. No pensábamos que las cosas... O no pensábamos demasiado para adelante. Uh-huh. Creo que ese es quizá uno de nuestros rasgos generacionales. Sí. O sea, fue como... Ok, lo que sigue es de bajada, ¿no? Teníamos esa conciencia de... No, vamos a tener que ponernos a trabajar mucho después de esto. No nos vamos a retirar. Las cosas no van a ser fáciles. Sí. ¿No? Esa ansiedad millennial estaba a todo lo que daba. Sí, es verdad. Entonces, la música estaba en ese sentido y el cine, lo platicamos el programa pasado, un poco cómo sale esta película de Avatar, ¿no? Y que la película es un hitazo, hace millones y millones de dólares en la taquilla, es la película más taquillera de todos los tiempos, y los ejecutivos de Hollywood decidieron que la razón por la cual fue exitosa es porque se vendía entradas para ver la película en 3D. Sí, es verdad. Y entonces a todas las películas que están produciendo en 2009 les dicen, háganla en 3D. Y entonces muchas ya acabaron de grabar o ya tienen todo el storyboard hecho y le meten el 3D con calzador, ¿no? Y tenemos un año de películas en las que dices, aquí está la parte que les pidieron que pusieran 3D, ¿no? Era terrible ir al cine a ver eso. Terrible. Aburridísimo, no se veía bien. Tenías que estar ahí con los lentes prestados. Sí, ¿no? Y yo creo que acá en México incluso, como fue como de golpe la transición, yo creo que hasta más fue como... compraron los más baratos posibles, entonces siempre estaban sucios. Sí. De hecho, no sé si también esta es la época, pero surge el 4DX también por aquí. Yo creo que un poquito después. Bueno, pero sí hubo un intento como por revitalizar la experiencia de ir al cine. Sí. Solo que no sé si fue lo mejor. Sí, yo me acuerdo mucho estar platicando esto con gente en 2010, 2011.
Y me acuerdo de alguien decir, es que es como... esta negación al cine 3D es como la gente que se negaba al cine sonoro en los tiempos de Chaplin. Y es como... no, porque, o sea, el sonido le agregó una dimensión narrativa, ¿no? Yo les decía, a menos que alguien saque una película que no puedas ver sin el 3D, que no la entiendas porque no la viste en 3D, el 3D solo va a ser una moda. Sí, y míranos ahora. Y tuve razón, maldita sea. ¿No? Espera, hasta ahora. Hasta ahora, he tenido razón, maldita sea. Pocas veces le atino a mis predicciones. Supongo que era más fácil entender que el sonido era inherente a contar una historia. O el color. Claro, que el 3D. Exactamente. Pero, no, por ejemplo, ese año sale una película de esas así legendariamente malas, que entre otras cosas perdió un montón de dinero porque lo obligaron al director a refilmar cosas para meterle 3D. Una de película de nuestro querido amigo M. Night Shyamalan, sí. Haciendo pedazos una de nuestras series favoritas. Permíteme. Déjame darle, es que este tipo y yo tenemos una cosa. Ulises está así como tronando los huesos como si fuera a darle una paliza a alguien. Que sí, o sea, mira, yo no tengo una lista negra, pero si la tuviera, Shyamalan estaría como en el 5, o sea... no lo mencionamos, perdimos la oportunidad bella de hablar de Dragon Ball Z Evolution, que salió el año anterior a este. Pero esta película, junto con Dragon Ball Evolution, deben de estar muy arriba en lo que la gente entiende como de las peores películas del mundo. Empecemos por el título. El título de esta adaptación de la serie de Nickelodeon, Avatar, no puede ser Avatar justo porque un año antes... La película más exitosa de todos los tiempos se llamó Avatar. Entonces le tienen que poner The Last Airbender. Ajá, el último maestro aire. Y si bien yo no soy una persona que necesite adaptaciones muy fieles, ni caracterizaciones idénticas, ni nada, esto fue una cochinada. O sea, malas actuaciones, un abuso del CGI que se veía ya medio... Un pésimo CGI. Pero feíto, ¿no? O sea... Y que abordaba la primera parte de... La primera temporada. De Avatar, de Nickelodeon, que es la de la tribu del agua, ¿no? Es el libro del agua, sí, que son 20 capítulos. Sí, pues metieron todo eso en hora 45, 2 horas. Yo creo que menos de una hora, como hora y media. Y el resultado fue que algo que estaba... pensado para hacer una franquicia de 3-4 películas, se murió. Sí, murió así, en inglés dice muerto en el agua. Sí. Literalmente en el libro Agua, ahí quedó. Shyamalan, además, pues bueno, lo hablábamos en algún otro episodio, pero es este personaje, es este director que se caracteriza por hacer películas que sorprenden. Bueno, es que esa fue la otra cosa, o sea, ¿por qué él? Claro, porque eligieron a Shyamalan como director de esto, ¿no? Ajá, o sea, ¿quién estabas? A un Peter Jackson, a un Guillermo del Toro, a un, ¿no? Sí. Alguien que supiera hacer fantasía, aventura y efectos especiales, no alguien que hacía películas de suspenso. ¿Habría funcionado mejor algo a lo Spielberg? Un Spielberg hubiera funcionado. No, como estas películas ochenteras de aventura, como los Goonies, algo así. Ajá. Habría funcionado infinitamente mejor, pero no, nos dejaron una cosa desabrida que le responde muy poco al material original. Afortunadamente fue un fracaso, digo afortunadamente porque cuando no lo son, a veces te dejan más. Sí, ¿no? Alguna vez recuerdo haber escuchado a un crítico de cine diciendo: por favor, esta no la vayan a ver, no quiero ver más de estas. No me hagan ver más secuelas de esto. ¿No? Dentro de las carteleras aparece también Toy Story 3. Hablando por al otro lado del espectro, ¿no? Bueno, fenómeno gigante para los millennials en ese momento. Sí. Porque, ¿qué habían pasado? Toy Story 1 es de 96. Sí, 95, 96. Ajá, 15 años. ¿No? Las películas que habíamos visto de 8 años, ahora teníamos 23. Ajá. ¿No? Y, ¿no? ¿Quién era el niño? Andy, ¿no? Es Andy, ¿no? Sí, es Andy. Andy, quien era un niño precoz en la primera película, ahora es un chico que va a irse a la universidad, ¿no? Y está dejando sus juguetes. Y está dejando su niñez atrás. Entonces una cantidad de veinteañeros fueron a llorar a ver las salas de cine ese año. Sí, yo me acuerdo que el día que yo la fui a ver con una chica que, con la que salí en ese entonces. Y yo dije, bueno, vamos a ser 2 adultos en la sala llena de niños. No, señor, eso era, sí, Millennialandia, o sea, no había un niño en la sala, así te la pongo. Ya empezábamos a ver
animación hecha para públicos específicos. Sí, el público no eran niños, el público era la gente que había sido niña cuando salió Toy Story 1. Y no sé si desde aquí, pero ya por aquí empiezas a ver estas intenciones de explotar la nostalgia. Sí, claro, totalmente. Nos habla de lo rápido que caminó nuestro programa y... No, sí, porque hablábamos en el programa pasado de las sensaciones, de cómo pasaba el tiempo. Estos 10 años, ¿vamos en 2010? Sí, 2010. Estos 10 años para nosotros en su momento fueron larguísimos, ¿no? Ajá. A diferencia de los siguientes 10 años. Si quieres, lo vemos más adelante, pero estos se sintieron muy largos y ya podías justo venderle a alguien esta sensación de, mira, esto es de cuando eras niño. Ajá, sí. Sí. No, fue... Y fue un exitazo, tanto en taquilla como para la crítica. Fue nominada al Oscar por Mejor Película. Sí, sí. La segunda película en la historia, o sea, la segunda película animada en la historia de ser nominada a Mejor Película en los Oscars. Perdería el Oscar, obviamente, pero estaría en un club exclusivo junto con La Bella y la Bestia. Películas, porque pues Hollywood no respeta la animación. Entonces tienes que hacer algo realmente súper exitoso para que Hollywood reconozca tu película como una película animada como... Contendiente a Mejor Película. Del año, sí, ¿no? Mientras que Toy Story 3 fue una gloria para Disney Pixar, ese mismo año también tienen una película que tendría un daño terrible para Disney a largo plazo. Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Hablamos de la versión live action, ¿no? Exactamente. Yo lo voy a decir de este programa y cada vez que hay un live action, yo no entiendo por qué querrías versiones live action de tus éxitos animados. No lo entiendo, porque en primera es un abuso es un abuso semántico decir que eso es live action cuando el 90% del tiempo están en una pantalla verde y no hay nada ahí. Ajá. Y dos, en muchos casos lo que vas a enfrentar, o sea, tu reto más grande es un fan ya muy predeterminado a lo que espera. Sí. Y casi nunca le vas a llenar esas expectativas. No, pero el problema es que la gente va a verlas. Sí, ¿no? El morbo, es el morbo. Sí, exactamente, ¿no? Pero a Disney no le importa por qué vas a ver una película. Si pagas tu boleto, ya estás del otro lado. Y esta película fue un éxito. Disney siempre había tenido la costumbre de reestrenar sus películas en cines para mantener viva su marca, ¿no? Sí, incluso no sé si recuerdas que, o si conoces su manera de vender su producto domésticamente. ¿La bóveda de Disney? ¿O? Ajá, que no siempre venden todo, sino Ajá, sí. que cada tanto lanzan ediciones y hay películas que salen y películas que no salen, o sea, Disney recicla bastante. Exactamente, ¿no? Entonces vieron en el live action una nueva forma de reciclar sus producciones. Honestamente, deprimentemente exitoso sistema, porque son películas que han hecho millones y millones de dólares y las van a seguir haciendo. Sí. ¿No? Bueno, tal vez no sé, Blancanieves dejó la vara muy baja. Exactamente, pero Lilo y Stitch hizo un montón de dinero. Oh. Entonces, y luego, ¿no? La gente no le gustó Lilo y Stitch porque cambiaron el final. Sí, ¿no? sí. Y la gente no le gustó, le ofendió muchísimo. Yo no he visto el live action de Lilo y Stitch, pero la gente que lo vio está realmente molesta por el cambio que hicieron al final. ¿A ese daño te referías con...? Sí, o sea, el daño retroactivo de que todo se rastrea desde Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia en el País de las Maravillas ni siquiera era un remake necesariamente de la versión de Disney. Claro. Era más bien Tim Burton haciendo una continuación de la historia, tomando ideas de Disney, pero también del libro original, ¿no? Y originalmente empezaron siendo más... con un valor propio mayor, ¿no? Maléfica, ¿no? Con Angelina Jolie. Tenía esta onda que era casi como una versión cuento de hadas de una historia de venganza, ¿no? Sí, al estilo escupid sobre tu tumba, ¿no? Exacto, por lo menos tenía algo más que agregar que simplemente vamos a ver qué tan parecida podemos hacer la toma a como era la caricatura original. Sí, que el fan chilla mucho por eso, ¿no? Creo que también nos fueron maleducando al fan. Ajá. Y bueno, mira, hay una película más aquí. Ajá. Pero yo creo que la podemos dejar para un momento más adelante dentro del programa. Ok. Vamos a hablar mejor de qué pasaba en el mundo mediáticamente en ese momento. Me tienes muy intrigado, pero ok.
Bueno, ¿te acuerdas cómo hace un par de programas cuando hablamos de cómo China se presentó al mundo con las Olimpiadas o Corea con el Mundial? Hay esta onda de que los países tienen que presentarse al mundo, ¿no? Sí, que los eventos multitudinarios con mucha proyección mediática son plataformas de presentación política. Sí, pero este año ocurre uno muy interesante porque no es un evento, no es un mundial, no es unas Olimpiadas. En los Emiratos Árabes, en el país de los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái, el gobierno inaugura un edificio que lleva por nombre el Burj Khalifa, que hasta hoy en día sigue siendo el edificio más alto del mundo. Lo cual es fascinante que lo hicieron a pocos años de la mayor crisis inmobiliaria del planeta. Los árabes, con el dinero del petróleo, se presentaban como esta fuerza económica capaz de hacer una proeza de ingeniería, ¿no? Que es un poco inútil porque Dubái es una ciudad en el desierto que no necesita rascacielos, pero fue esta demostración de poder de míranos, el nuestro es más grande que el suyo, ¿no? Y funciona a su manera porque incluso hoy en día hay un sector de la población al que no vamos a catalogar, es decir, no vamos a decir son tales personas, pero es rastreable, que les fascina Dubái. Sí. Admiran Dubái muchísimo. Y son estos gestos opulentos Sí. y que además ignoran pues las realidades de fondo del asunto. Dubái, Qatar, todos estos países suelen abusar de su mano de obra para levantar este tipo de edificios que tienen aires acondicionados increíbles y agua tal en medio del desierto. Pues sueles atentar bastante contra la infraestructura ecológica del lugar. Sí, los derechos humanos de los trabajadores. Y luego, para acabarlo de rematarlo, para mí la gran broma de Dubái es que cuando construyen este edificio, lo construyen sobre una infraestructura urbana ya predeterminada y que no estaba preparada para sostener un edificio de ese tamaño, particularmente en el término de cañerías. Imagínate todos los baños que hay en un edificio de 750 metros, de 800 metros de altura o algo así. Simplemente si todos los baños que hay en el Burj Khalifa intentaban jalarle al mismo tiempo, iban a desbordar el drenaje de toda la sección de la ciudad. Entonces no lo conectaron al drenaje. Entonces durante los primeros 10 años o algo así de existencia del Burj Khalifa, tenían que diariamente llevar una procesión de pipas a llevarse toda la literal mierda del Burj Khalifa a un vertedero. Entonces había todos los días un desfile de fosas sépticas que salía del distrito económico, ¿no? El equivalente, ¿no? El Santa Fe de Dubái, hasta algún vertedero al otro lado de la ciudad. Eso cambia mucho la perspectiva de la frase: cuando tienes dinero te puedes dar ciertos lujos. Sí, ¿no? Sí, pero es eso, ¿no? O sea, son estos gestos grandilocuentes que buscan nada más posicionar al país. Y ese mismo año se recurre a la vieja confiable de la FIFA para llevar el mundial por primera vez a tierra africana. Sí, ¿no? Había esta idea de que pues el mundial se tiene que ir moviendo de continente a continente, de país a país, ¿no? Y no había habido un mundial en África, cada vez hay más fútbol en África. Echándole verdad al asunto, históricamente habían sido América y Europa. Exacto. Y el de Corea-Japón. Exactamente, ¿no? Entonces ahora nos tenemos que hacer uno en África. Y bueno, ocurre justamente esto de lo que venimos hablando. El país tiene que hacer esfuerzos extraordinarios para preparar estadios, para preparar infraestructura de movimiento, hospedaje y una cantidad enorme de inmuebles que no estaban en un país que no era precisamente opulento. Exactamente. Para la realización de un evento deportivo con la intención de figurar internacionalmente. Exactamente, pero mientras que China demostró que eran una potencia, Alemania solo demostró lo que ya todos sabíamos, Japón y Corea se presentaron al mundo, Sudáfrica se endeudó. Sí, Sudáfrica se endeudó y ahora vamos a la parte deportiva, pero en materia de los resultados políticos y económicos de este mundial para un país,
puede ser de los más desastrosos. Sí. Los inmuebles a la fecha están abandonados, algunos de los puentes construidos para conectar partes de la ciudad se han caído. Ish. No le sirvieron de mucho a la población sudafricana. No esa idea de que, bueno, se va a quedar infraestructura para que se use, que vamos a seguir usando, ¿no? Como en la Ciudad de México seguimos disfrutando de cosas que hicimos para las Olimpiadas. La Villa Olímpica ahora, por ejemplo, se usa como vivienda, ¿no? La de los periodistas. Sí, sí, sí. ¿No? Esto ya empieza a ser muy notorio. Un mundial no sirve para absolutamente nada más que para publicitarte. Y si sale mal, la publicidad no es buena. Y creo que tal vez fue un poco el caso de Sudáfrica. El mundial fue muy bueno. El mundial puede ser de los mejores. Pero pero me falla un poco. Fue el que ganó a España, ¿no? Es el que gana España, justo. Ahorita te digo, vamos a lo deportivo, pero es recordado como el mundial de las bubucelas. Ay, sí es cierto. ¿Quién sabe si es una tradición o si dieron trompetas de más? No, pero el maldito ruido de las bubucelas. La gente que fue a los estadios dice que era insoportable. Era como estar en un panal así. 2 horas de eso. Bueno, en materia deportiva, hablaba yo de que el Mundial de 2006 probablemente fue el mejor mundial o el que más estrellas ha juntado. Para 2010 las expectativas habían cambiado bastante. Como mexicanos, pues seguíamos en lo mismo, ¿no? Queríamos nuestro quinto partido y como mexicanos nos quedamos en el cuarto. Ok. Es recordado sobre todo por el Mundial de España, ¿no? O sea que... exacto, es el torneo en que España... Grandes jugadores y además siempre sabe muy bien. Creo que incluso bueno, sí, lo vimos en 98 con Francia, pero no es habitual que haya campeones nuevos. Ajá, sí. ¿No? O sea, los campeones suelen ser los mismos 5 o 6 equipos. Italia, Italia, Brasil. Argentina, ¿Y ya? Poco más, sí. Bueno, Francia, ¿no? Que tiene 2. Pero bueno, sí, se corona España y es recordado básicamente por eso. Pasando lo anecdótico, y vaya que... bueno, y fue una vez más una final con Holanda, ¿no? Sí, la eterna subcampeón. Ajá, sí. ¿Esto fue cuando nos eliminó Holanda o eso fue el del 14? Eso fue en Brasil, En este nos elimina Argentina. Sí, cierto, sí, ya me acordé. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, no deja demasiado el mundial. O sea, nadie se acuerda de Sudáfrica. Yo me acuerdo más de la canción de Shakira. Por ejemplo, ¿no? Híjole, eso estaba en la música, pero qué horror. Ya venía bastante para abajo. Sí, ya no era la Shakira de pies descalzos. Ni siquiera la Shakira de servicio de lavandería. Sí, ¿no? Y bueno, pues si quieres podemos seguir moviéndonos porque hay otro evento interesante, bueno, ya mediático, pero más bien tecnológico. Ajá. Que es, hemos hablado de cómo van llegando las nuevas tecnologías. Al programa pasado hablábamos de WhatsApp. Este año la gran adquisición en nuestra librería de aplicaciones fue Instagram. Que Instagram, yo me acuerdo cuando se empezó a tomar fuerza, había un tremendo desprecio generacional, porque decían, es que son puros niños subiendo fotos de sus hamburguesas, ¿no? ¿no? Eso de que de gente tomándole fotos a cosas que les parecían estúpidas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un chiste de esa época de un comediante que decía como, ¿recuerdan cuando no teníamos Instagram y entonces teníamos que tomar una foto, irla a revelar y luego ir de puerta en puerta tocándole a nuestros amigos para enseñarles qué habíamos comido? Yo tampoco. No, pero bueno, para hacer justicia histórica, yo sí recuerdo cuando era niño y no era extraño cuando tenías tener invitados a tu casa, ¿no? Regresabas de una vacación y pasabas así el bonche de fotos, ¿no? Y las iban rolando las fotos de las vacaciones, ¿no? Es verdad. O el carrusel con exacto, yo iba ahí. Incluso tenía un antepasado más impositivo, ajá, que era el de poner tu proyector y pasar las diapositivas de tus vacaciones. Exactamente. Sí, había una onda de presumir fotos de cosas que solo a ti te importaban. Además, yo creo que es un buen testigo, más que Facebook, más que cualquier otra red social, es un buen testigo del cambio del tiempo. Sí. O sea, yo veo mis fotos muy viejas y es como, ay, güey, qué viejo se ve esto, ¿no? La calidad de la foto, el objeto, la ropa, o sea, sí, por supuesto. ¿No? Yo me veo muy igual, ¿eh? Ok. O sea, más viejo, pero... Bueno, yo recuerdo a un comediante haciendo
ya alguien más con una visión más positiva de Instagram decía, si uno te metes al Instagram de un millennial que sacó Instagram en 2010, Ajá. puedes ir en reversa y ver cómo va recuperando el amor a la vida. Es verdad, es verdad. ¿No? Mira, aquí él y su novia aún se querían. Mira, solía tocar la guitarra, tuvo un grupo. ¿No? Sí, es completamente cierto. Yo además creo que, no sé, muchos de mis amigos entraron a Instagram mucho después, pero sí. Yo sí me acuerdo en el entorno de Instagram desde muy joven, bueno, en 20 y tantos, y como que te fosilizas, ¿sabes? O sea, como que yo ya no lo uso, pero ahí estoy siempre. Y es como, ¿qué hago con Instagram? Ya no subo nada, ya nada más chismeo, ¿no? Es como muerte digital. Estás viendo los reels. Sí. No, ahora se ha vuelto una aplicación de mini videos. Empata muy bien la tecnología en ese momento, porque creo que antes teníamos atisbos raros como de, ya puedes hacer esto, pero no tengo el internet para hacerlo. Puedo subir pero no tengo la cámara, ¿no? Justo empata muy bien, todo está en un mismo dispositivo. Y pues también, así como se crearon youtubers, ¿no? Platicamos, aquí se crean modelos de Instagram. Se crea un nuevo género de figura mediática. El influencer, el influencer, sí, exacto, ¿no? Gente que se dedica a subir su vida por Instagram, ¿no? ¿no? Y bueno, o a falsificar su vida en Instagram, ¿no? Porque también se crea la expresión, ¿no? Los filtros de Instagram, ¿no? No, y ojalá se hubiera quedado en los filtros, o sea, esto nada más de que te suavicen la piel o así. Pero no, o sea, ya hay prácticas que son ridículas, como te rentan un avión privado que no va a volar, pero te hacen una sesión de fotos para dentro Instagram. De un avión para que parezca que estás viajando por el mundo. 6 influencers juntan su dinero para comprar un artículo de moda, una bolsa, unos zapatos, y se lo rolan entre ellos para las fotos. Ese tipo de cosas. Sí, es el absurdo de la sociedad moderna, puedes encontrarlo en el... Y le pisa mucho el acelerador a las apariencias, ¿no? Que si bien vivimos en un constante... las apariencias, todo tal, se nos reafirma constantemente que eres como te ves. Sí. Sí, es realmente... Puedes hacer mucho comentario social basado a qué hay en Instagram. Sí. Lo que está pasando a un nivel de vanidad en el mundo se refleja directamente en Instagram. Sí, pues te digo que es un buen termómetro del cambio. Exactamente. Y cambio era lo que estábamos teniendo en este país. Por lo menos ya quiero irme a México. Ok, yo te decía que nos guardábamos una película. Cierto, tú me querías ver una película. Pues empecemos por ahí. Sí. Aparece en este año la película El Infierno. Ok. Sí. Habíamos mencionado que después de Amores Perros, después de Babel, después de esta época... de Iñárritu. Del Toro y Cuarón. Ellos se van a Hollywood, pero México sigue tratando de crear una industria. Pero se pica un poco en la comedia y queda ahí colgada, ¿no? O sea, baja mucho de calidad. Cuando aparecen estas sátiras políticas, este en particular es El Infierno. Y bueno, vamos desmoronando todo. Primero que nada, ¿podrías buscarme el nombre del director? Eso es muy importante. Claro. No, porque el director de El Infierno es un hombre que es... parte cineasta, parte periodista. Okay. Y es alguien que ha hecho una película por sexenio. Luis Estrada tiene una película por sexenio. Hizo en los 90s, hizo su película que fue la de Todo el Poder. No, es de el papá de Jimena Sariñana. No, entonces él era... La Ley de Herodes. La Ley de Herodes, sí, es verdad. Hizo en los 90s la película de La Ley de Herodes. Luego, durante el sexenio de Vicente Fox, hizo una que se llamaba Un Mundo Maravilloso, que era como burlándose un poco de la pretensión de Fox de que todo iba bien y todo estaba perfecto. Hizo en este sexenio, el sexenio de Calderón, El Infierno. Luego, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, haría La Dictadura Perfecta. Y luego, en el sexenio de López Obrador, hizo una que se llama Que Viva México. Entonces... ha hecho una película por sexenio. Ok, yo tenía estas películas ordenadas distinto, fíjate. Mira. Pero, o sea, según yo, Un Mundo Maravilloso era después del Infierno. No. Ok, bueno. El Infierno. Pero bueno, El Infierno es su película de Calderón y es su película de la guerra contra el narcotráfico. Tengo que empezar diciendo que la visión de Luis Estrada respecto a esto... me parece que cojea en ser medio simplona al abordar ciertos temas. Que su humor no es tampoco lo inteligente que creo que se trata de vender, pero que sus películas están muy bien actuadas.
Sí, tiene un gran elenco. Ajá, parte de ahí la cosa, creo. Y la cosa yo siempre me quedé sin estar seguro del infierno, porque no estoy seguro dónde estoy yo interpretando y dónde era algo intencional. Porque tiene un tono muy raro, en el que no estoy seguro si quiere ser una comedia y falla, o quiere decirte, ¿crees que esto es gracioso? No, no lo es. Sí. Porque tiene como muchos momentos en los que parece que va a ser algo chusco y gracioso, y luego acaba en la violencia visceral que estaba viviendo que se vive en México, y no es gracioso. Yo justo creo que es una película muy desafortunada en tanto que la elección de ser comedia es previa a entender el fondo, pero que es de alguna manera también tratar de pasarle por encima a un asunto que estaba siendo muy grave en ese momento. Tal vez si esta película hubiera salido 15 años después, bueno, es que no lo sé, pero... No, es que seguimos ahí. Claro. Pero no, o sea, por algo este año fue este año, sí, el año de Emilia Pérez, donde la idea de que un francés hiciera una película también sobre el narcotráfico nos pareció la peor cosa de la historia. Una película romantizada sobre el narcotráfico. Sí, exacto, ¿no? O sea, es terrible. Entonces, en este momento. Exacto, ¿no? Pero... Mira, una vez escuché a alguien, yendo por lo de Emilia Pérez, era un español defendiendo a Emilia Pérez, y entonces se le acercó, estaban en una mesa de conversación, y se le acercó un chico y le dijo, mira, esto es como si alguien hiciera un documental, el chico era vasco, hiciera una película en este momento, romantizando a ETA, pero no ETA ahorita, ETA cuando está poniendo bombas. Y entonces el güey se quedó como, claro, ¿no? O sea, esa es la dimensión de este asunto. ¿Qué pasa con el infierno? Bueno, si usted no la ha visto, la pasamos muy por encima. Es la historia de cómo una persona que vuelve de Estados Unidos después de fracasar en el sueño americano, se mete un poco por coincidencia, un poco por güey, en las garras del narco. Sí, resulta que su pueblo al que se fue para irse a Estados Unidos ahora está totalmente tomado por el narcotráfico. Su mejor amigo de la infancia, que es actuado por Jesús Cosio, Joaquín Cosio, ahora es un sicario al que le hacen llamar el cochiloco. El cochiloco, sí. ¿No? Básicamente lo engancha en el mundo del narcotráfico y se vuelve un sicario, ¿no? Y es la historia de este hombre y lo absurdo y descontrolado que es la violencia del narcotráfico. Sí, primero te habla un poco del oficio de sicario, pero creo que la película hace algo muy, muy raro en algún punto, que es llevar esto justo como de manera chusca, los comentarios, tal, no sé qué. Según yo, donde la película se vuelve muy rara es cuando llegan los militares, los exmilitares. Pero es que justamente eso es algo que era lo que estaba pasando en México en ese momento. Y yo entiendo que funciona muy bien para mostrarlo, pero contra tu tono humorístico se siente... Claro. Sí, yo creo que también probablemente fue una película que fue reescrita sobre la marcha. Ah, sí. ¿No? O sea, de que se dieron cuenta de cosas que estaban pasando mientras lo estaban filmando. ¿Y le metieron la mano? Sí, puede ser. O sea, porque justamente eso de los militares, o sea, porque en 2010 estoy casi seguro que es el año en el que los Zetas se separan del Cártel del Golfo. Los Zetas, recordemos que era un grupo de sicarios, de élite del Cártel del Golfo, que estaba conformado por militares de las fuerzas especiales, que decidieron salirse del ejército y los contrata el Cártel del Golfo y eran su brazo armado. Y en 2010, 2011, en ese periodo, se salen del Cártel del Golfo y crean su propia organización que resulta ser mucho más violenta que el Cártel del Golfo, ¿no? Entonces, esta idea de que la privatización de los militares fue lo que llevó una escalada a la violencia, ¿no? Entonces, yo entiendo cómo alguien como Estrada, que es periodista, le parecía la noticia y la historia que hay que contar, ¿no? Pero el vehículo que tenía era una comedia negra, ¿no? Que le había funcionado, ¿no? Sobre todo creo que La Ley de Herodes es una cosa muy bien lograda porque además toma nociones del priismo ya muy revisadas, ya muy ubicadas, y que entonces es mucho más fácil poner de esta forma, pero que en algo tan fresco por ahí se siente hasta burlón. Sí, es una película que nunca logra tener el tono correcto, ¿no? Está en constante lucha entre lo que quiere decir y el tono que decidió tener. Sí. Pero bueno, es una muy buena foto de lo que está pasando en México, ¿no?
hay gente que dice que me acuerdo mucho de un crítico decir, pues bueno, para bien o para mal, El infierno es, sin lugar a dudas, la película del Bicentenario. Ah, es verdad. Así la anunciaban incluso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Ese 2010, como ya lo hemos dicho, se está celebrando 200 años de la independencia de México. El gobierno de Felipe Calderón está tratando de tirar la casa por la ventana en celebraciones. Tuvimos nuestra galletota ahí. Pusimos su galletota en Chapultepec, la suave y crema, la estela de luz. Pusieron una serie de eventos ¿no? culturales y históricos y pusieron la ruta del Bicentenario y sacaron monedas conmemorativas. Hicieron un desfile el 15 de septiembre en la noche del grito de independencia. ¡Viva el Bicentenario de la Independencia! ¡Viva el Centenario de la Revolución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿No sentiste que la expectativa institucional respecto al Bicentenario era rara? Al Centenario y Bicentenario, ¿no? Sí, es esas cosas muy raras de como esta obligación. Ándale. O sea, porque en la historia de México que tenemos muy claro que Porfirio Díaz hizo una fiestota para el centenario de la nación, ¿no? La Ciudad de México está llena de recordatorios de lo grande que fue el centenario, ¿no? Sí. Y entonces como que había esta expectativa de que pues ahora tenemos que hacerlo aún más grande, ¿no? Porque además ahora ya no somos una dictadura, ¿no? Tenemos que mostrar lo mucho que hemos avanzado, ¿no? Y lo único que avanzamos fue lo único que avanzamos fue una corruptela, aunque también hubo una corruptela terrible en el centenario. Ah, sí, sí, ¿no? por supuesto. Y además Porfirio Díaz tuvo 30 años para planearlo, ¿no? Las ventajas de ser el mismo presidente, ¿no? Pero Calderón quiso presentar la mejor cara posible para México, así como hablábamos de los Burj Khalifas y los mundiales. Calderón quiso volver al Bicentenario su demostración de los logros de su gobierno y de la era panista de México. Sobra decir que pues, quedó mucho más marcado por la violencia. Ya lo hemos dicho antes, pero como chilangos nuestra percepción fue bastante menor de lo que la gente del interior del país tuvo que vivir, pero pasó bastante en grises el Bicentenario. Sí, no, fue bastante sí, o sea, fue una experiencia bastante poco impresionante, ¿no? O sea, sí. O sea, volviendo nomás para rematar y yo creo que para terminar este programa, te decía que vi un crítico diciendo que el infierno era la película del Bicentenario porque reflejaba los verdaderos problemas de México y no sé qué. Y otro crítico le responde y dice, mira, si tenemos que hacer una película del Bicentenario, prefiero que sea Machete de Robert Rodríguez. Sí, ¿no? Que ahí era una película en la que talento mexicano, aunque en Estados Unidos, hacía una película realmente entretenida y con una catarsis en la que Machete, Danny Trejo, iba pasándose por California asesinando gringos racistas. Lo dejamos aquí por hoy. Y ya vamos a ver qué sigue pasando en el mundo en el 2011. Y por el momento, pues ya nos damos la despedida. Muchas gracias por tomarse estos minutos para estar con nosotros. Y les deseamos un muy buen día, tarde, noche o a la hora en la que nos hayan escuchado. Hasta la próxima.